La voz de Elijah se quebró en medio del caos mientras su pecho golpeaba contra el frío y ceroso suelo del aeropuerto. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre él como lámparas de interrogatorio, parpadeando en sincronía con los teléfonos, en alto y grabando. Los jadeos resonaron en las baldosas y el acero. Estrella mundial. Alguien gritó desde detrás de una fila de Starbucks. Dos agentes de la TSA sujetaron los brazos de Elijah hacia atrás con fuerza mecánica, arrodillándose sobre sus omóplatos. El aliento abandonó sus pulmones cuando su maletín se abrió a su lado. Las credenciales se derramaron, papeles abanicados como plumas. Su identificación, su placa del hospital y una tarjeta laminada con la etiqueta certificación de trauma. Nivel primero, revoloteando bajo sus pies. Señor, deje de resistirse, ladró un oficial. No me voy a resistir. Estoy de guardia. Déjame ir. La voz de Elijah luchó contra el pánico. Pero nadie escuchó. Podía oír el llanto de un bebé, una maleta rodando, una risa ahogada. Nada de eso tenía sentido. Un transeúnte se acercó a su rostro y susurró. ¿Qué hizo? No lo sé, respondió otro, y allí, en el suelo. La identificación de trauma de Elijah se deslizó debajo de un banco, ignorada por todos, a pocos centímetros de la caja de jugo olvidada de un niño. En ese momento, Elijah Brooks, un traumatólogo negro, no era un sanador, ni un hombre, ni un ser humano. Solo un titular en ciernes boots aplastó el documento estampado en negrita. Cirujano de traumatología certificado. Elijah observó impotente, con la mejilla apoyada en el suelo. Como su vida profesional se reducía a pedazos bajo los pasos. De seguridad, soy médico. Tengo una cirugía programada para dentro de 2 horas. Suplicó con voz áspera. Ninguna respuesta. Un oficial murmuró, todos dicen eso. Otro revisó su walkie, murmurando códigos como si fuera una rutina. Porque para ellos así era. Una placa se deslizó sobre el azulejo, boca abajo. Su nombre, Dr. Elias Brooks, MD, brillaba brevemente bajo las luces del techo antes de desaparecer debajo de un carro rodante. Sus palabras eran ciertas, sus documentos reales. Su urgencia por salvar vidas. Pero la verdad aquí no tenía peso. Para ellos, Elias todavía era solo un problema, apretó los dientes. Su orgullo no solo estaba herido, estaba siendo pisoteado. En un lugar construido para la partida, todo en su dignidad. Su identidad estaba siendo anclado a la fuerza. Comenzó con un retraso. Elijah se había acercado tranquilamente al mostrador de la puerta de embarque 2 horas antes, en busca de ayuda, después de que su vuelo a New Haven fuera repentinamente reprogramado. Disculpe, había dicho cortésmente, ¿hay alguna manera de que me vuelvan a reservar antes? Tengo programado un procedimiento pediátrico de emergencia esta noche. El empleado blanco de la aerolínea apenas levantó la vista, luego miró hacia abajo y se demoró. Sus ojos lo escanearon de arriba a abajo. Pantalones a medida, sudadera con capucha. Bolso de viaje. Ella parpadeó. Estás actuando de forma sospechosa. Elias frunció el ceño. ¿Sospechoso? Acabo de pedir un vuelo más temprano. Señor, por favor aléjese del mostrador, te estoy mostrando mi identificación, dijo. Dejándola, aquí está mi credencial del hospital. No estoy tratando de causar problemas. Ella miró sus documentos y cogió el teléfono. La seguridad apareció en cuestión de minutos. De regreso al presente, Elijah se retorcía contra las esposas, mientras el mismo empleado estaba detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, observando, sin alarma, sin preocupación. Ella no necesitaba decir nada, ella ya lo había hecho. El oficial se inclinó y entrecerró los ojos. Coincides con una descripción. Solo coopera. Elijah se retorció, el dolor ardiendo en su hombro. ¿Descripción de qué? Un hombre negro con un bolso. El oficial no parpadeó. Cerca. Un niño miraba fijamente a Elijah. Su madre apartó suavemente al niño y susurró algo en voz baja. Elias lo vio todo del retiro. El miedo. Las suposiciones silenciosas. No soy quien estás buscando. Rechinó. Aún no hay reconocimiento, ninguna aclaración, solo una frase empapada de siglos de justificación reciclada. Coincides con la descripción, lo suficientemente genérico como para significar cualquier cosa, lo suficientemente peligroso como para significarlo todo. No lo estaban confundiendo con alguien, lo estaban filtrando los prejuicios, aplastándolo hasta convertirlo en un estereotipo. Y la placa lo hizo legal. Una mujer con una chaqueta vaquera estaba a unos metros de distancia, con el teléfono en alto, grabando. Tenía la boca apretada y la mirada vacía. Ella no estaba filmando para ayudar, solo para capturar. Un adolescente susurró. Él no hizo nada. Su padre lo agarró del hombro. Manténgase al margen. La respiración de Elijah se agitó. Estás arruinando vidas con esto, gritó. ¿Te importa siquiera lo que pase después? Aún así, los oficiales estaban pétreos. Volvió los ojos hacia la multitud, suplicando que alguien les diga.
Lo viste, yo no hice nada. Pero nadie dio un paso adelante. La justicia no parecía vivir aquí, solo teléfonos, silencio y evasión. En un mar de rostros. Ninguno fue lo suficientemente valiente como para verlo como persona. El peso de su silencio presionó con más fuerza que los agentes que lo inmovilizaban. Yo no soy la amenaza, dijo Elijah entrecortadamente. Un niño me está esperando. Se supone que debo estar en cirugía a las 8 p.m. Los oficiales no respondieron. Uno ajustó su agarre, la voz de Elijah se quebró. Ese niño podría morir. Si no estoy allí. Entre la multitud se escuchó una voz de mujer. Está diciendo la verdad. Seguridad la despidió sin siquiera mirar. Elijah miró hacia arriba, con los ojos brillantes. Por favor. Toda su carrera, todas las horas, las vidas salvadas, todo eso no significaba nada aquí. No lo trataban como a un cirujano, estaba siendo tratado como una amenaza. Suéltalo. Ahora. La voz era eléctrica, atravesándolo todo, todas las cabezas se volvieron, allí, firme con una gabardina hecha a medida. Estaba la alcaldesa Danielle Harris, su expresión, pura furia. Su tono, autoridad inquebrantable. Los agentes de seguridad se quedaron paralizados, porque por una vez alguien poderoso vio a Elijah, y ella no se quedó callada. Elijah Brooks había sido un niño en la cuadra, donde las grietas en el pavimento reflejaban las de su futuro. Creado en un barrio difícil. No era ajeno tanto al dolor de la pobreza como al peso constante de los prejuicios. Sin embargo, siempre hubo un destello en su corazón, un deseo ardiente de demostrar que su valor no estaba definido por su código postal, con cada cicatriz que sufrió su familia. Elijah se hizo más fuerte y decidido. La escuela era su escape, y en los tranquilos rincones de las bibliotecas encontraba consuelo, un mundo alejado del caos de su entorno. Nunca saldrás de aquí, le habían dicho, pero eso solo alimentó su ambición cuando lo aceptaron en la Facultad de Medicina de Harvard. Ya había aprendido a ignorar las dudas que la gente le planteaba. Dijeron que era poco probable que alguien como él lograra lo que tenía. Pero Elijah estaba en camino, un libro a la vez, una noche de insomnio tras otra. Las calles podrían haberlo destrozado, pero los pasillos de Harvard le dieron una nueva vida. Una vida que se había ganado. Pero incluso mientras estaba sentado con su bata blanca y un bisturí en la mano, los ecos de aquellos primeros días nunca lo abandonaron, incluso ahora, como Dr. Elijah Brooks, cirujano traumatólogo en uno de los mejores hospitales del país. Las cicatrices que llevaba no eran solo físicas. Su éxito fue una historia de desafío, pero no estuvo exento de cargas. Los susurros en los pasillos del hospital cuando pasaba, las miradas de reojo de médicos mayores y más establecidos. Eran heridas invisibles que cortaban más profundamente que cualquier incisión quirúrgica que jamás hubiera hecho Bell fue la excepción. El único rostro negro en un mar de batas blancas. Cada ascenso, cada reconocimiento, cada elogio parecía una batalla cuesta arriba para demostrar que pertenecía, que era más que un simple símbolo de diversidad. Él era Elias. Y ese nombre se lo ganó. Pero esas cicatrices invisibles todavía lo atraían cuando menos lo esperaba. Cada paciente que salvó, cada vida que reparó. Fue un recordatorio de su fuerza para superar el dolor de ser la excepción. Los pequeños desaires cotidianos eran los más difíciles de ignorar. Elijah estaría caminando por la calle, ocupándose de sus propios asuntos, cuando una mujer apretaría demasiado su bolso o un comerciante lo seguiría con una mirada que se demoraría más de lo necesario. No bastaba con confrontarlo. No, eso lo convertiría en el hombre negro enojado a sus ojos. En cambio, Elijah aprendió a sonreír, a sentir y mantenerse a salvo. El silencio era su escudo. Una forma de protegerse del costo emocional, pero era un escudo que se desgastaba, especialmente cuando le recordaban que para sobrevivir tenía que tragarse su dignidad y su dolor en nombre de la paz. En el trabajo no fue mejor. Sus colegas a veces le hablaban en ese tono extra dulce, como si estuvieran ofreciendo un regalo a un niño demasiado ansioso por complacer. Pero Elijah había aprendido a leer la habitación. A saber cuándo hablar y cuándo dejar pasar el momento, porque cada batalla, cada enfrentamiento, tuvo un costo, y tenía demasiado en juego como para arriesgarse a perderlo por algo tan trivial como un comentario. La paciencia de Elijah se puso a prueba ese día cuando cancelaron su vuelo. Acababa de terminar una cirugía agotadora que lo había dejado exhausto, tanto física como mentalmente. Estaba previsto que realizara otra cirugía en apenas unas horas. La vida de un niño estaba en sus manos y cada momento que pasaba lo hacía sentir más desesperado. Se suponía que el vuelo a casa sería su momento de descanso, pero ahora estaba atrapado en una terminal, viendo cómo sus esperanzas se le escapaban entre los dedos. Frenético, Elijah agarró su teléfono y revisó todos los vuelos posibles. No había nada directo y el tiempo se acababa.
Su mente se aceleró mientras intentaba pensar en alternativas, cualquier forma de llegar a tiempo al quirófano. No se trataba solo de un vuelo retrasado. Se trataba de una vida que dependía de sus habilidades. Elijah no podía permitirse el lujo de fracasar. Él no lo haría. El guardia de la TSA había sido inusualmente lento al comprobar sus credenciales. La tensión en el aire era palpable y Elijah podía sentirla profundamente en sus huesos. Ya había pasado por seguridad varias veces antes. Pero hoy algo se sentía diferente. Elijah le entregó su identificación médica, los detalles de su vuelo, su tarjeta de embarque. Todo, pero los ojos del guardia se detuvieron en él un poco. Más de lo necesario, como si buscara algo. ¿Es usted médico?, preguntó el guardia, su tono lleno de sospecha. Elijah asintió, tratando de mantener la calma. Interesante, murmuró el guardia, entrecerrando los ojos. Normalmente no veo personas de su clase en esta línea de trabajo. Elijah se puso rígido y las palabras lo atravesaron como una espada. Lo había oído todo antes. Pero hoy, con la vida de un niño en juego, se sentía como una bofetada en la cara. No tuvo tiempo de discutir o confrontar. Entonces, se tragó las palabras que quería decir, ajustándose la corbata y atravesando la puerta de seguridad sin mirar atrás. Pero la semilla ya estaba plantada. El momento estaba lejos de terminar. Elijah se acercó al mostrador, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la creciente tensión en su pecho. Necesito que me cambien la reserva para el próximo vuelo a Boston, dijo, sacando su tarjeta de embarque y los documentos del hospital que había estado agarrando con fuerza durante las últimas horas. La vida de un niño dependía de su presencia. Sus ojos se dirigieron brevemente al reloj. El tiempo se estaba acabando. Marsha, la agente, apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. Sus labios se apretaron en una línea fina y ilegible, pero había algo en la forma en que lo miraba, la frialdad en su comportamiento, que lo puso nervioso. Un momento, murmuró, su tono plano, su lenguaje corporal rígido. Como si él fuera un mero inconveniente. Él conocía este juego. Elijah lo había jugado toda su vida, lo habían tratado como si no perteneciera, mientras Marsha empezaba a escribir en el teclado. Elijah cambió su peso de un pie al otro. Había estado en este aeropuerto durante horas, luchando contra cancelaciones de vuelos, retrasos y ahora esto. El aire entre ellos se volvió espeso con juicios tácitos. Finalmente volvió a hablar, con voz fría y ligeramente sarcástica. ¿Realmente tienes tanta prisa, eh? Sus ojos escanearon su identificación, la mirada más crítica que curiosa. ¿Estás seguro de que todo esto está en orden? Simplemente no pareces el típico doctor. Elijah se puso rígido y su pulso se aceleró. No era la primera vez que alguien cuestionaba sus credenciales, su éxito, simplemente por su apariencia. Mantuvo su rostro neutral, resistiendo el impulso de responder. Sí. Estoy seguro. Tengo un caso urgente que atender, dijo, con voz firme, aunque por dentro la ira burbujeaba. Marsha ladeó la cabeza y sus dedos tamborilearon rítmicamente contra el escritorio. Bueno, tus arreglos son un poco inesperados. Tendría cuidado con este tipo de confusiones, dijo. La insinuación flotando en el aire como una espesa niebla. Sus ojos se encontraron con los de él nuevamente, desafiándolo a protestar. La siguiente pregunta fue como un puñetazo. ¿En qué hospital trabajas?, preguntó, acercándose más como si tratara de encontrar alguna razón para dudar de él. Déjame adivinar, ¿estás en realidad un cirujano traumatólogo? No estás usando simplemente la placa de otra persona, ¿verdad? La pregunta le dolió más de lo que probablemente se dio cuenta. Elijah siempre había sentido el peso de ser la excepción, el cirujano negro, pero aquí, en este aeropuerto, frente a esta mujer, la dureza de su tono fue más profunda de lo habitual. Soy cirujano traumatólogo en el Hospital St. Mary S. de Boston. Respondió con la voz tensa. Sus dedos se curvaron alrededor del borde del mostrador, pero se negó a enojarse. Estoy de guardia ahora mismo. La vida de un niño depende de que yo llegue allí. Los ojos de Marsha se entrecerraron. Santa María, ya veo, murmuró como si acabara de descubrir un gran secreto. Ella no ofreció más ayuda y en lugar de eso, volvió su atención a su computadora. Elijah se sentía como un espécimen en exhibición. Sus credenciales, su trabajo, su identidad reducidas a algo que ella podía escudriñar, no apreciar. Mientras Elijah esperaba, con su frustración en aumento, un pasajero blanco se acercó al mostrador y le sonrió alegremente a Marsha. Sin dudarlo, ella lo saludó calurosamente y su postura cambió inmediatamente a un tono amistoso, casi deferente. ¿Cómo puedo ayudarle, señor?, preguntó. Su voz ligera y complaciente. El agarre de Elijah sobre el mostrador se hizo más fuerte. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. En cuestión de segundos, el pasajero blanco estaba siendo asistido sin lugar a dudas. Sin escrutinio adicional. Sin cejas levantadas.
Solo un intercambio rápido y fácil, observó como el pasajero recibía una nueva tarjeta de embarque y lo hacían pasar rápidamente, sin pensarlo 2 veces. Se sintió como una bofetada en la cara, un marcado contraste con el trato que acababa de soportar. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de rabia e impotencia crecía en su interior, la injusticia de todo aquello era asfixiante. La paciencia de Elijah, ya agotada, se estaba acabando. Estaba a segundos de confrontarla, de denunciar su flagrante parcialidad. Pero algo lo detuvo, no podía permitirse el lujo de dejar que la ira lo consumiera. No cuando una vida estaba en juego. Les he dado mi identificación, mis credenciales, mi prueba. Necesito que me vuelvan a reservar ahora, dijo Elijah, su voz tranquila pero firme, sus palabras deliberadas. Marsha no respondió de inmediato. En cambio, ella levantó una ceja, como desafiándolo a dar el siguiente paso. Luego, con un suspiro, se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Tal vez deberías calmarte, ¿de acuerdo? Si no te gusta, puedo llamar a seguridad para que te saquen. Sus palabras lo golpearon como agua helada. La casual amenaza de ser retirado, arrojado fuera como si fuera una pieza de equipaje no deseada, se instaló pesadamente en su pecho. No, solo lo estaba desestimando, sino que le estaba mostrando el poco poder que tenía, lo insignificante que le parecía su presencia. Su mente se aceleró a medida que pasaban los segundos. El niño al que se suponía iba a operar, ¿sobreviviría si él no llegaba a tiempo? Cada segundo importaba. Pero también su dignidad. La elección fue insoportable. Podría seguir soportando la falta de respeto y seguir las reglas, con la esperanza de que esto eventualmente se solucione. O podría tomar una posición y arriesgarlo todo. Su vida, su trabajo y los mismos principios por los que había trabajado tan duro. El tiempo se nos escapaba. Elijah respiró hondo. Sintiendo el peso de la decisión presionándolo, había luchado por todo en su vida para llegar hasta aquí. Pero ahora, ante este racismo flagrante, no estaba seguro de qué batalla importaba más. La tensión era espesa. Una decisión podría cambiarlo todo. ¿Pero podría vivir con ella? El corazón de Elijah se aceleró cuando la voz de Marsha cortó el aire, estridente y acusatoria. «Me está amenazando», gritó, apuntándolo directamente. Tenía los ojos muy abiertos, y el terror en su voz era tan exagerado que casi parecía irreal. Las manos de Elijah inmediatamente se alzaron en un gesto tranquilo y no amenazante. «No te estoy amenazando», dijo, con voz controlada y postura firme. «Solo estoy pidiendo ayuda». Pero ya era demasiado tarde. Los de seguridad, que ya estaban justo detrás de la puerta, se movieron rápidamente hacia él. Lo rodearon con ojos fríos y ilegibles. Elijah apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo inmovilizaran. Una mezcla de miedo, ira y confusión surgió en su interior. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los guardias ladró, su mano aterrizó en el brazo de Elijah, apretándolo con fuerza. Otro oficial se acercó, listo para sujetarlo. «No he hecho nada malo». Elijah protestó, pero fue como si sus palabras desaparecieran en el aire. Tragadas por la creciente tensión a su alrededor, Marsha seguía gritando, con la voz quebrada bajo el peso de sus falsas acusaciones. Se estaba poniendo agresivo. «Me amenazó». Cada palabra que ella escupió se sintió como una bofetada en la cara. Elijah podía sentir que los muros se cerraban y la humillación de haber sido acusado falsamente lo abrumaba. Trató de explicar, pero antes de que pudiera, unas esposas se colocaron en su muñeca, el metal frío e implacable. A su alrededor, la multitud zumbaba con sus teléfonos en alto para capturar el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. La gente susurraba, algunos claramente inseguros, otros demasiado absortos en el drama como para preocuparse por la verdad. Elijah podía escuchar fragmentos de sus conversaciones, algunos murmuraban dudas, otros miraban en silencio y juzgaban. Era una mezcla de miedo y apatía. De esa que Serge, cuando sabes que algo no está bien, pero te sientes incapaz de detenerlo. ¿Por qué lo tratan así?, susurró una mujer con voz temblorosa. «Apuesto a que está tratando de estafarlos», dijo otra voz. La acusación, llena de cinismo, provino de un hombre parado cerca del mostrador, que observó cómo se desarrollaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa en su rostro. «Solo otro estafador que juega la carta a Rachel». El estómago de Elijah se revolvió. Ese era el tipo de palabras que había escuchado toda su vida. El tipo de palabras que siempre lo dejaban sintiéndose impotente. No bastaba con tener razón. No bastaba con mantenerse erguido frente a la injusticia. Todo lo que hizo falta fue que una persona lo etiquetara. De repente, el mundo entero lo vio como un criminal. Nadie se acercó para detenerlo. Nadie intervino. Solo el clic de los teléfonos y el suave murmullo de voces. Como si Elijah no fuera más que un objeto para observar. Un hombre esposado y indefenso.
La encarnación de un sistema que siempre parecía encontrar formas de mantenerlo. Abajo, sin previo aviso, uno de los agentes de seguridad empujó a Elijah contra el mostrador con fuerza, haciendo que su teléfono patinara por el suelo. La pantalla de cristal se hizo añicos con el impacto. Su estetoscopio, siempre un recordatorio del trabajo que hacía, colgaba inútilmente de su cuello. El impacto fue discordante, jadeó y se quedó sin aliento en los pulmones. Sus palmas golpearon contra el frío mostrador mientras intentaba recuperar el equilibrio. La fuerza del empujón lo dejó mareado, humillado y enojado. «Quédense abajo», gruñó uno de los oficiales, apretando con más fuerza el brazo de Elijah. Pero Elijah no podía moverse. Su cuerpo se sentía atrapado bajo el peso del momento. Su orgullo aplastado bajo los ojos de la multitud. Nadie se movió para intervenir. La gente a su alrededor continuó filmando, murmurando en voz baja, con las manos pegadas a sus teléfonos. Algunos de ellos incluso parecían disfrutar del caos como si estuvieran viendo una pelea en un reality show de televisión. El dolor del borde del mostrador irradió por el cuerpo de Elijah. Pero el dolor físico no fue nada comparado con la herida más profunda, la degradación pública, la sensación de haber sido despojado de su humanidad. Su mente se aceleró, pero su cuerpo apenas podía moverse. Una voz atravesó el ruido, suave pero penetrante, como un cuchillo en una habitación a oscuras. «Mami, ¿por qué le hacen daño?». La voz de una niña pequeña, temblando con inocente confusión, cortó la tensión, atrayendo todas las cabezas de la terminal hacia ella. Elijah giró la cabeza lentamente y sus ojos se fijaron en la niña que estaba parada con su madre a solo unos metros de distancia. El rostro de la madre era una mezcla de malestar y evitación. Miró rápidamente a su hija y luego de nuevo a Elijah con los labios apretados. Ella no dijo nada. Su silencio lo dice todo. La inocente pregunta de la niña resonó en la mente de Elijah mucho después de que las palabras salieran de su boca. ¿Por qué le hacen daño? Era tan puro, tan libre de los prejuicios del mundo, que hacía que toda la escena pareciera aún más absurda, incluso más trágica. Elijah quiso responder. Asegurarle a la niña que todo estaría bien, que esto no era culpa suya, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La falta de respuesta de la madre se sintió como una herencia silenciosa, una transmisión de miedo y prejuicios. Una lección aprendida demasiado joven y demasiado pronto. La niña se quedó allí, mirándolo, esperando que su madre dijera algo. Pero no llegó nada. La escena continuó, brutally inflexible, pero en ese momento, Elijah sintió que estaba siendo destrozado no solo por los oficiales, sino por un mundo que había enseñado incluso a los más jóvenes a alejarse de la injusticia. Mientras las esposas se ajustaban alrededor de sus muñecas, los pensamientos de Elijah vagaron, alejándose del frío acero y la humillación que lo rodeaba. Por un momento, ya no estaba en la terminal. Estaba de nuevo en el quirófano, de pie junto al niño que lo esperaba. El rostro del niño estaba pálido y su pequeña mano temblaba bajo las luces esterilizadas del quirófano. Elijah casi podía oír el pitido de las máquinas y el silencioso zumbido de las enfermeras moviéndose a su alrededor. Su mente ya había comenzado a prepararse, a concentrarse en la tarea que tenía por delante, pero ahora, en ese momento de dolor y impotencia, se sentía más distante que nunca de esa habitación. Todavía estaba aquí, esposado y rodeado de extraños que lo veían como menos que un médico. La vida del niño se le escapaba cada vez más de las manos con cada segundo que pasaba. Podía sentir el peso de los guantes esterilizados que nunca usaría hoy, el bisturí que nunca empuñaría. Las imágenes del quirófano se volvieron borrosas en su mente, reemplazadas por la fría realidad del lugar donde se encontraba. Estaba impotente, humillado frente a una multitud de espectadores que pensaban que entendían, pero que ni siquiera podían empezar a comprender la profundidad de la injusticia que enfrentaba. Justo cuando las esposas estaban a punto de apretarse por completo, una voz de mando resonó a través de la terminal, aguda y contundente. «Déjalo oír», el sonido reverberó en las paredes, cortando la tensión como una cuchilla. La cabeza de Elijah se levantó de golpe, su corazón latía con fuerza en su pecho. No era solo una voz, fue una orden que cambió toda la dinámica de la situación. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Los agentes de seguridad se quedaron paralizados. Los ojos de Elijah se abrieron y su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Quién era esta voz? ¿Y qué pasaría después? El poder había cambiado en ese instante, pero ¿cuánto le costaría a Elijah liberarse de las garras de la injusticia que lo rodeaba? Una voz aguda atravesó la terminal. «Desposadlo ahora». Los gritos ahogados revolotearon entre la multitud cuando una mujer con una gabardina azul marino se movió con calculada urgencia. Sus tacones resonaron con autoridad. Los oficiales dudaron, pero no por su tono, porque la reconocieron.
La alcaldesa Olivia Renzi, sus ojos se fijaron en el hombre rodeado por el caos. Su expresión cambió, reconocimiento, luego alarma. Elias, murmuró, acortando ya la distancia. Esta no era solo una cara de las noticias. Ella lo había conocido, en la recaudación de fondos para cirugía infantil. El mismo hombre que silenciosamente había donado equipo para reconstruir el ala este, que se habían mantenido al margen, mientras otros se llevaban el mérito. Elias, Ford gritó más fuerte ahora, pasando junto a los atónitos guardias. ¿Qué está pasando aquí? Él no respondió. No pudo. Las esposas todavía le sujetaban las muñecas. Su mirada se dirigió al oficial más cercano. Libérenlo. Inmediatamente. La vacilación en el aire duró poco, pero la tensión aún giraba. Sin resolver, uno de los guardias, claramente inseguro, dijo, «Señora, hubo un incidente». «Vi suficiente», interrumpió Olivia bruscamente. «Te pedí que le quitaras las esposas». Antes de que pudieran moverse, la voz de Marsha intervino. Aguda e inestable. Él estaba siendo agresivo. ¿No me sentía seguro? Olivia se volvió lentamente. ¿Te refieres a cuando estaba allí de pie, con las manos en alto, sin decir nada? Marsha se estremeció. No entiendes lo que pasó antes de llegar aquí. Entiendo exactamente con qué me encontré. Un médico negro, retenido injustamente en una terminal pública. Mientras tú te hacías la víctima y esperabas que nadie poderoso se diera cuenta. El silencio se extendió como la pólvora. Los guardias intercambiaron miradas. No te lo voy a pedir 2 veces. Repitió Olivia. Quita las esposas. Uno de ellos finalmente obedeció y dio un paso adelante con visible malestar. Cuando el metal se abrió, Olivia se volvió hacia Elijah. ¿Estás bien?, preguntó, ahora en voz más baja. Él asintió levemente, pero sus ojos decían lo contrario. Antes de que Olivia pudiera decir más, una voz sin aliento gritó, «Espera, está diciendo la verdad». Una enfermera del hospital St. James se abrió paso entre la multitud, agitando una carpeta. Su placa colgaba de su bata médica. «Trabajo con el Dr. Ford», dijo rápidamente. Estaba en camino a realizar una cirugía de emergencia a un niño. Un paciente transferido. Hemos estado tratando de comunicarnos con él. Abrió la carpeta y sacó horarios impresos. Copias de identificación del personal y una lista del equipo quirúrgico. Aquí, dijo, entregándoselo a Olivia. Todo coincide. Comprueba la marca de tiempo. Se supone que debe estar en el quirófano y miró su reloj. 25 minutos. Elijah todavía no había dicho una palabra, no quería montar una escena, añadió la enfermera. Con la voz llena de frustración, él solo quería llegar al hospital, pero en lugar de... Miró a las personas que todavía sostenían teléfonos en el aire. Olivia hojeó los documentos. Apretó la mandíbula. «Trajiste pruebas impresas». La enfermera sintió. Nadie me escuchaba por teléfono. Corrí. El peso de la verdad comenzó a presionar, pesado. Innegable. Un hombre entre la multitud se aclaró la garganta. «Lo tengo todo en video», dijo. La forma en que ella se acercó a él. «Quizás quieras verlo. Tócala», ordenó Olivia sin dudarlo. Tocó su teléfono y luego se lo mostró. Las imágenes mostraban a Marsha alzando la voz, señalando y dando un paso adelante, mientras Elijah permanecía quieto, con las palmas hacia afuera. Luego vino la parte en la que ella gritó, «Me está amenazando». En el mismo segundo, Elijah retrocedió silenciosamente. Una oleada de murmullos se extendió a su alrededor. Alguien susurró, «Eso no parece una amenaza». Otra persona añadió, «Ella mintió». Mintió rotundamente. Los ojos de Marsha recorrieron a la multitud, observando cómo cambiaban sus opiniones en tiempo real. Su rostro palideció. «Es exactamente por eso que la gente graba», dijo Olivia bruscamente. «Porque con demasiada frecuencia, la historia se tuerce y la verdad se entierra». Se volvió hacia Elijah nuevamente. «Has pasado por un infierno», dijo en voz baja. Pero el ajuste de cuentas apenas había comenzado. Olivia se volvió hacia la multitud y alzó la voz, no con ira, sino con furia empapada de propósito. «Este hombre», dijo, señalando a Elijah, «ha realizado más de 200 cirugías pediátricas solo este año. Es voluntario en barrios desatendidos. Capacita pasantes, financia becas, jadeos». Susurros. Algunas personas bajaron sus teléfonos. Hoy, mientras un niño lo esperaba, en una cama de hospital, todos vieron cómo lo humillaban. Porque alguien decidió que el color de su piel lo hacía peligroso. Marsha abrió la boca. Pero Olivia no se detuvo. Deberían estar avergonzados. Todos y cada uno de ustedes que se quedaron al margen. No dijeron nada o susurraron dudas mientras arrastraban a un buen hombre como a un criminal. Elijah se movió y su voz finalmente se quebró. «Solo quería ayudar a una niña». «Todavía lo harás», dijo Olivia con firmeza. «Pero no antes de que se recuerde este momento». El aire era diferente ahora.
Más denso por las consecuencias, la voz de Marsha temblaba mientras hablaba. No quise que llegara tan lejos. Pensé, tal vez estaba estafando. Detener, el tono de Olivia congeló la terminal. Esto no fue confuso. Ni un error. Fue un perfil racial. Marsha se sobresaltó, sin palabras. La única estafa aquí, añadió fríamente Olivia, fue la mentira que dijiste para sentirte poderosa en un lugar donde nunca estuviste en peligro. Dio un paso adelante, no solo por Elijah, sino por cada persona como el que había sido, silenciada por suposiciones. Esto termina hoy, al menos aquí, en esta terminal, pero al otro lado del aeropuerto, los ojos seguían mirando, con efecto inmediato. La señora Marsha Benton queda suspendida sin remuneración en espera de una mayor investigación. La sala de prensa quedó en silencio cuando la voz del director del aeropuerto resonó a través de los micrófonos. Se ajustó la corbata, claramente incómodo. Pero continuó, el personal de seguridad involucrado ha sido reasignado y estamos iniciando una revisión completa de nuestros protocolos de capacitación sobre prejuicios. Detrás del podio, la alcaldesa, Olivia Ramsey, estaba de pie con los brazos cruzados, inquebrantable. Su voz interrumpió, firme, precisa. No se trata solo del fracaso de un empleado. Se trata de un sistema que lo permitió. Y ese sistema cambia ahora. Los periodistas lanzaron preguntas. Estallaron destellos. Pero una cosa estaba clara. La historia de Elijah había corrido un telón y el público no apartaba la mirada. Aún así, el daño ya estaba hecho. Y para Elijah, el siguiente momento importaba mucho más que cualquier comunicado de prensa. Dr. Elijah Brooks, dijo Olivia, mirándolo con rara calidez, su vuelo está listo. Organizado personalmente, parpadeó. Todavía alcanzando el torbellino. En serio, no bromeo cuando la vida de un niño está en juego, respondió. Cuando pisó la pista, con un jet privado esperando. Sonó su teléfono. Un mensaje desde el hospital, empeoramiento de la condición. El reloj corre, apretó la mandíbula. Diles que, ya casi he llegado. Horas más tarde, ya limpio y con las manos firmes. Elijah entró al quirófano. El equipo lo consideraba no como un hombre retrasado, sino como el cirujano que podía salvar una vida. Y lo hizo. Los latidos del corazón del niño se estabilizaron. La esperanza, que alguna vez estuvo a punto de perderse en un enfrentamiento terminal, volvió a latir con fuerza. Al amanecer, el video se había vuelto viral. El clip de un transeúnte de Elijah siendo detenido había acumulado más de 2 millones de visitas. Y contando un médico negro es objeto de perfil racial, mientras se dirigía a salvar a un niño. Decía un titular. El racismo en los aeropuertos queda expuesto, la nación reacciona, dijo otro, los programas de entrevistas lo recogieron. Hashtags de tendencia, justicia para Elías, volando mientras negro. Cambiar el sistema en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las mesas de redacción, las conversaciones cambiaron. Lo que antes sucedía en silencio, ahora estaba en las pantallas de todo el mundo. Los aeropuertos de todo el país emitieron comunicados. Algunos anunciaron la implementación inmediata de capacitación en sensibilidad racial y antiprejuicios. Pero, para Elijah, la fama parecía vacía. No debería ser necesaria una protesta pública para que alguien como él sea tratado con la más básica dignidad humana. Sin embargo, tal vez esta ola fuera más grande que solo él. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo. Todos los asientos estaban ocupados. Elijah se acercó al micrófono. Con el peso de las últimas 48 horas presionando sobre sus hombros, llevo una bata blanca. Salvo vidas. Tengo títulos de lugares con los que la gente sueña. Hizo una pausa. Nada de eso impidió que alguien supusiera lo peor por el color de mi piel. Un murmullo barrió a la multitud. Esta no es solo mi historia. Es nuestra historia. Cada hombre negro al que han cejido en una tienda. Cada mujer negra es ignorada en una sala de juntas. A cada niño le dicen que son demasiado ruidosos, demasiado enojados. Demasiado. Levantó la vista con voz firme. No podemos arreglar lo que no enfrentaremos. Pero lo enfrentamos ahora, juntos. Semanas después, Elijah regresó a casa para asistir a un evento de salud comunitario. Los padres saludaron, los viejos vecinos lo abrazaron. Pero fue la pequeña mano que tiraba de su abrigo la que lo detuvo. Un niño, de unos 10 años, con los ojos muy abiertos. Usted es el Dr. Brooks, ¿verdad? Elías se arrodilló. Ese soy. Yo. Del chico asintió tímidamente. Mi mamá me mostró el video. Te pusiste de pie cuando intentaron detenerte. Aún así salvaste a ese niño. Yo quiero ser como tú. Elijah sonrió con un nudo en la garganta. Entonces ya lo eres. Por primera vez en días. El dolor de la terrible experiencia se suavizó.
No solo había sobrevivido a la injusticia, había iluminado un camino, y en algún lugar, en el corazón de ese niño, un futuro comenzó a florecer. ¿Te habrías quedado callado, fingiendo no verlo? Las palabras de Elijah todavía resuenan. Cuando lo arrastraran como a un criminal, ¿lo haría? ¿Tú has mirado hacia otro lado? ¿O te habrías levantado y dicho, ¿esto está mal? Con demasiada frecuencia, el silencio protege la injusticia. Así que pregúntate, si hubieras estado allí, ¿habrías hablado? No le sucede solo a Elías. Quizás le pasó a tu hermano, tu amigo. Quizás te pasó a ti. Compártelo. Deje que esta sección de comentarios sea más que reacciones, conviértala en un lugar donde vivan las historias, donde las experiencias se conectan. ¿Se ha enfrentado a perfiles raciales, humillación y discriminación? Hágale saber a los demás que no están solos. Cada voz añade peso. Cada clic amplía el alcance. Dale me gusta a este video si crees en la justicia. Compártelo si ya estás harto de permanecer en silencio. Suscríbete si quieres más historias que digan la verdad. Convirtamos la conciencia en acción. Amplifiquemos las voces que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. La pelea no termina aquí. Estos no son solo hashtags, son el combustible de un movimiento. Escríbelos, publicarlos, vívelos. Hágale saber al mundo, aún no hemos terminado. La justicia importa tanto y te elija.